El caso del doctor Piero Perrone estremece a cualquiera. Antes de hacer esta entrevista nos cuestionamos, sobre todo porque está involucrado un menor de edad que a todas luces es el más perjudicado. Sin embargo, y dejando claro que se cuidaría al máximo el contenido y la estructura de las preguntas para evitar afectar la dignidad del menor, conversamos con este hombre, a quien al menos a la fecha de la entrevista, la justicia le ha dado razón. Le ha dejado en libertad, con un no al lugar para apertura a juicio por insuficiencia de pruebas. Perrone argumenta una y otra vez que es inocente. Su ex esposa lo acusa vehementemente de haber violado a su hijo menor. Pero recordemos de qué se trata este caso. En diciembre de 2019 trascendió que el doctor Piero Perrone había sido detenido y que se le imputaban cargos de presunta violación e incesto. En primera instancia, a Perrone le dictaron 6 meses de prisión preventiva que debió cumplir en la cárcel de Moca. Dicha medida fue levantada, variada. Se le impuso libertad bajo fianza. En ese momento el Ministerio Público no se opuso a la variación y esa actuación del organismo persecutor generó ruido. Supuestamente influyó en la suspensión del fiscal titular de Santiago, Francisco Núñez. La magistrada Jenny Berenice Reynoso, por cierto, designó a un fiscal especial para este caso. Tras un proceso de apelación, Piero Perrone volvió a la cárcel. La parte querellante, constituida por la madre del menor y expareja del galeno, ha argumentado que el médico ha utilizado recursos económicos y se ha valido de su poder para torcer la justicia. Junto al Ministerio Público presentaron una acusación formal en donde incluyen documentos forenses y varias entrevistas en las que el menor aduce que su padre le ultrajó. La semana pasada, el Cuarto Tribunal de Instrucción de Santiago, que debía determinar si se iba a juicio, dictó la libertad para el galeno. La jueza habría comprobado que no había persistencia en la incriminación, dado que el menor había señalado a 3 personas como posibles autores del supuesto hecho. También, esa jueza insiste en que el menor había expresado que su madre lo había preparado para prestar declaraciones y habría constatado que el niño había sido sometido a múltiples entrevistas con el propósito de que emitiera la declaración acusando a su padre. Alienación parental es lo que exclaman los que consideran que se ha cometido una injusticia en contra del doctor Perrone y de su hijo. Pero otros, aún con esta decisión, aún no resolutoria porque puede ser apelada, insisten en que la madre está diciendo la verdad. Gracias, amigos. Esto es Siendo Honestos. Para nosotros es un placer que nos acompañen en este espacio que se transmite por CDN Canal 37 y también en nuestro canal de YouTube, al que les invitamos además para que se suscriban y nos dejen sus comentarios. El programa de hoy es distinto al que normalmente traemos para ustedes los fines de semana, sobre todo por la importancia que tienen cosas que son fundamentales, la dignidad, la libertad. Son valores, principios de cualquier sociedad en los que yo personalmente creo mucho. Ha sido, y se los digo de antemano y se lo digo al invitado, uno de los programas para los que quizás más tiempo hemos invertido en revisar material, en establecer situaciones que podían ser de interés para la audiencia y sobre todo para el invitado que ha tenido la cordialidad de acompañarnos durante esta jornada. Le agradecemos, doctor Piero, que nos haya acompañado. Para mí es un gusto. No, gracias. Para mí un honor la invitación. El honor es nuestro porque además sabemos que el proceso está en marcha y que usted esté acá con nosotros nos da el privilegio de tener su posición, de escucharlo, porque a fin de cuentas usted es una parte involucrada en un proceso doloroso para usted, para su familia, y que es bueno se sepa su opinión, se sepa qué piensa el doctor Piero Perrone una vez que se ha determinado en un tribunal del país que no hay elementos, que no hay pruebas para continuar con el juicio de fondo. Eso fue lo que determinó el Cuarto Juzgado de Instrucción de Santiago. El Ministerio Público dice que va a apelar, así igual la parte querellante. ¿Cómo está usted? Así es. Bueno, gracias a Dios bien exhausto, cansado físicamente, emocionalmente, pero bien. Estos últimos días en los que usted ha salido de prisión, estuvo usted en Rafael y Hombre, ¿cierto? Sí, estuve, en esta última ocasión estuve en Rafael y Hombre, ahí duré
8 meses. ¿Cuántos días tiene usted fuera de la cárcel? ¿Una semana? Exactamente, justo una semana. ¿En esta semana qué ha hecho? Bueno, primero tratar de dedicarle tiempo a mi familia, a mi esposa, a mi madre, mi hija y muchas personas que, sin ser mi familia directa, me prestaron su apoyo, se solidarizaron, me conocen, saben que eso no era cierto y dieron su cara por mí. Y son personas que tenía que agradecerles ese gesto, que sin tener necesidad alguna eh, ponen su reputación para defenderme, y eso vale mucho, eso, y todos los pacientes y todos mis amigos, los primeros días han sido para eso. Yo quiero preguntarle cuál era la relación que usted tenía con su hijo, cómo era la relación que usted tenía con su hijo. Porque a veces en los procesos judiciales se sabe de litis, se sabe de lo que piensa la parte accionante, se pasa también de la defensa. Pero ¿cuál era la relación que usted tenía con su hijo? ¿Cómo era? Era una relación maravillosa, una relación muy bonita. Yo estaba separado de esa señora de hace bastante tiempo, pero sí yo veía a mi hijo mucho. Todos los viernes, junto con mi hija, tengo otra hija de 16 años, y la nana, lo ponían en metro y venía a Santo Domingo, nos pasábamos el fin de semana compartiendo todos y el lunes yo lo dejaba en el colegio, o sea, yo compartía bastante con ellos, tanto así que lamentablemente eso fue parte de lo que desencadenó toda esta falsa. Mi niño comenzó a pedir que quería venirse a vivir a Santo Domingo, entonces lo pidió muchas veces, comenzó a hacerlo en el 2018 y la reacción de su madre fue comenzar a dejar que no viniera a Santo Domingo y a poner impedimentos para que lo viera. Pero era una relación muy bonita, compartíamos mucho todos y con mis hijas de acá de Santo Domingo también. ¿Cuándo se entera usted que hay una situación irregular con su hijo? ¿Quién se lo comenta? ¿Cómo fue ese momento? Mire, lo primero regular que noto es que si todo el tiempo veo a mi niño sin ninguna restricción, entonces de repente comienzan a ponerme restricciones para verlo, ya veo que algo no anda bien, no es normal. Luego la madre me dice, tenemos el niño en un campamento de verano, dice que ella entiende que puede haberle pasado algo al niño, me dice de un profesor del campamento de verano y todo comienza ahí, claro. Lo que hicimos inmediatamente es que no vuelva al campamento y comenzaron las evaluaciones psicológicas de una vez a ver qué ha pasado y en esa ocasión fueron 18 las sesiones psicológicas y todo y no, o sea, no hubo evidencia de que hubiera pasado nada y por eso, bueno, en ese momento hasta ahí quedó ese tema. O sea, los análisis psicológicos al principio decían que no estaba pasando nada. No, decían que el niño tenía ansiedad, depresión, cosas de ese tipo, pero agresión sexual como tal, no. Y fueron 18 sesiones en un centro de psicología de Santiago. ¿Usted habló con alguno de esos médicos, con alguno de los psicólogos o dejó que Claro, eso? no, yo llegué a ir a sesiones y hablé con ellos y claro, y dijeron que no, o sea, que no había indicios de agresión sexual. Después de hablar usted con esos psicólogos de su hijo, ¿a qué ellos le atribuían condiciones de ansiedad, de depresión del niño? ¿Cuál era el diagnóstico? ¿Por qué estaba pasando eso? Y usted conocía a su hijo. ¿Qué le podía estar pasando a su hijo para mostrar conductas que, según están establecidas en la documentación que revisamos, son compatibles con un niño que tiene una afectación, que está afectado por algo? Que un niño que está triste, un niño que está nervioso, un niño que tiene condiciones violentas, Sí, con sus amigos, un niño que lamentablemente no controla esfínteres. lamentablemente mi hijo no se sentía cómodo en su casa materna.
se quejaba y tenemos ahí estudios psicológicos que lo acreditan, se quejaba de su padrastro y de su hermana. O sea, no le gustaba el trato, no, en fin, no se sentía cómodo con ellos. Y de ahí empieza a ver, notar la diferencia, a ver cómo se siente Santo Domingo, y por eso empieza a decir que quiere ir a vivir a Santo Domingo, y bueno, ahí es que inicia. Yo entiendo que lo que causó esos trastornos de ansiedad, depresión, debe haber sido esa impotencia de él querer vivir en otra casa que no es la que está viviendo, lamentablemente. ¿Y por qué eso no se dirimió? Porque entiendo que ustedes tenían una buena relación. Se divorciaron hacía ya varios años, casi Sí, 8 años. correcto. ¿Por qué no Sí. se dirimió eso en la misma lid en la que lograron disolver su matrimonio? Entiendo que también fue amistoso el tema de la separación, ¿o no? Medianamente. Bueno, ningún divorcio a veces es amistoso, Sí, pero... hubo lamentablemente que recurrir a abogados y varias cosas. Pero bueno, el acuerdo fue una custodia compartida y lo llevábamos bien, lo llevábamos a la perfección, hasta el punto que mi hijo comenzó a querer irse a vivir a Santo Domingo. Ahí fue Usted que, conversó con ella en ese momento y le dijo, deja que se venga a vivir claro, conmigo, y ella se negó. claro, y mi hijo se molestó mucho. Hasta cierto punto entendible, pero se molestó mucho y lo que vino después de eso sí ya no fue razonable. Doctor, en el expediente se menciona a una persona que se llama Raúl, que era chofer de su hijo y que he escuchado a representantes de su defensa comentar que su esposa, su ex esposa, le habría pedido a usted que retirara a Raúl de sus funciones y que usted se habría negado. ¿Cómo fue Mira, ese momento? ¿Por qué ella le solicita eso? Si es que se lo solicita y si usted se niega o no. sí, eso es cierto. Mira, ya había pasado lo del profesor del campamento. Ella le comentó a usted que ella tenía desconfianza del profesor del campamento. Sí, o sea, vimos todas las evaluaciones psicológicas, aparte que ¿quién no conoce a su hijo? Tú lo ves igual, normal, no ha pasado nada, ningún cambio, pues ya lo dudas. Entonces luego, cuando me viene con esto, lo primero es sí, ok, él no va a llevar más al niño. Y así pasó. O sea, él no siguió trabajando con el niño, pero ¿qué pasa? Yo tengo otra hija. Y él la transportaba desde 5 años antes. Y aparte de eso, tengo un hermano que tiene 3 hijos, también transportaba a los hijos de mi hermano. Y claro que consulto con mi hermano, consulto con mi hija, averiguo todo. Nada, ningún indicio de que ha pasado nada. El vehículo del chofer tenía un GPS. O sea, mi esposa y yo amanecimos esa noche que me dijeron eso, revisando el GPS hacia 4 o 6 meses atrás para que no se nos quedara nada. Y ni una sola ubicación que no correspondiera a su trayecto rutinario, diario. Entonces, ante la duda, él no volvió a tener contacto con el niño. Pero era la persona de desconfianza que llevara a mi hija y los hijos de mi hermano y sencillamente decidí no retirarlo por eso. No, nunca me pareció que hubiese pasado ¿Usted le nada ahí. preguntó directamente a Raúl? Claro, también. ¿Qué le dijo? Que no, que cómo va a ser, hasta se sintió mal. Dijo, no, pero es imposible, ¿cómo usted va a pensar eso, doctor? O sea, usted me conoce. O sea, se sintió mal y bueno, le pedí disculpas, le dije, pero necesitaba preguntarte a ti Claro. mismo. Y, ¿Usted le ha preguntado a su hijo directamente? claro, lo primero, hablé con él y no, para nada. De hecho, una de las tantas declaraciones del niño, él dice que él lo pasaba bien con Raúl. Incluso después, más adelante, dice que a él le gustaba Raúl, pero que él dijo eso para que lo cambiaran porque era aburrido. Eh, En uno también de los relatos de su hijo, él establece una suerte de relación entre usted y Raúl. Eso es una más de las tantas mentiras que han dicho. Son tantas cosas que se han inventado para tratar de justificar esta acusación sin fundamento que
ya eso es hasta lo de menos que han inventado. Doctor, usted insiste en que a usted se le han violado sus derechos durante el proceso. Usted y su defensa. Por qué lo asevera y cómo se siente hoy, después de casi 2 años de proceso judicial, en cuanto al tema específicamente procesal? Mira, totalmente ha sido así. Te comento, cuando surge lo del chofer, la madre acusa al chofer, una acusación formal, una denuncia formal. Hay una denuncia, Una así denuncia es, la formal. vimos. Entonces, el mismo día le hacen una evaluación física al niño, Sí. que no es concluyente. Al otro día le hacen una evaluación psicológica, que dice textualmente que el niño dijo que nunca ni su chofer ni su papá lo ha tocado. Entonces, no, no hay sentido a todo eso, toda esa acusación. Repíteme la pregunta, que Sí, me pasé, por no, favor. yo le preguntaba eso, si usted si usted sentía que sus derechos habían sido vulnerados en la parte judicial, Sí. en la parte procesal. Entonces, mira qué pasa. Ya cuando inicia el caso, entonces, te comentaba lo del chofer, porque Sí. lamentablemente, con esas evaluaciones que se hicieron el mismo día y al otro día el chofer, con eso que me apresan, que me detienen. O sea, en el ínterin después hacen algunas evaluaciones más no concluyentes, pero evaluación física, que debe ser lo más importante, verlo si realmente pasó algo, no habían. Entonces, bueno, me detienen, me cantan una medida de coerción injustamente, sin investigar. De eso es lo que nos hemos cansado de decir todo el tiempo. Entonces, ya en prisión, con medida de coerción, comenzamos a solicitar evaluaciones psicológicas independientes, evaluación médica independiente. Algo importante, después que yo no podía ver a mi hijo y me regreso un poquito, comenzamos una litis por la guarda. Sí. Ahí se entrevistó al niño varias veces. Solicitamos que entreguen esas evaluaciones. Todo eso fue negado sistemáticamente. Eso y todo lo que solicitaban mis abogados era negado, tanto objetándolo la madre como sin hacer un esfuerzo de la fiscalía por ver qué es lo que estaba pasando. Doctor, yo tengo que hacer una pausa. Cuando regresemos, yo voy a preguntarle, porque usted dice que no había un examen físico. Hay un informe del 2 de abril, es un informe forense del que quiero preguntarle, en donde se establecen una serie de indicios. Yo no soy médico forense, usted es médico. Sin embargo, a partir de allí, se inicia, entiendo yo, un proceso con una connotación diferente. Y quiero que hablemos de ese informe forense, cuando usted lo recibió, qué pensó, y entre otras cosas. Ya regresamos con más de Siendo Honestos, con el doctor Piero Perrone. Regresamos con más. Esto es Siendo Honestos, hoy con el doctor Piero Perrone. Doctor, le preguntaba cuando regresamos, cuando estábamos en la parte anterior, sobre el informe del 2 de abril del año 2020, una evaluación forense presentada por el INASIF, en donde se establecen una serie de criterios médicos que para el organismo acusador podrían ser considerados violación, podrían ser considerados abuso. Se establecen una serie de características que yo no voy a mencionar por respeto al menor y a su integridad. ¿Usted recibió ese informe? Sí, claro, lo vimos, lo evaluamos y fueron de las cosas que dieron con mi descargo, con mi no lugar, porque te voy a mencionar, bueno, algunos términos médicos previamente. O sea, el informe dice ano eutónico, o sea, un tono normal. Dice aplanamiento de los pliegues, que eso puede ser por constipación, incluso también podría ser una variante anatómica. Y lo tercero que dice es ano infundibiliforme. Eso también puede ser una variante anatómica. Por eso es que te digo que no es algo concluyente. De hecho, en el certificado no concluye que eso es una agresión sexual. Y recuerda
que se hizo el mismo día que ponen la denuncia del chofer. Pero entonces para acusarme, entonces es mío. O sea, no hay persistencia en la incriminación. O sea, primero un profesor de un campamento, después el chofer. Entonces, cuando viene el problema de la guarda, entonces yo. Cuando avanzan los meses, al niño se le hacen varias entrevistas. Es cierto que en las 2 primeras, según lo que pude revisar, el niño no hace ninguna acusación, incluso está más bien con mutismo, no habla. Pero ya casi al final del año, si no me equivoco es en septiembre, el niño establece que su padre le ha ultrajado. Y entiendo que fue ese testimonio el que sirvió a las autoridades para llevar adelante el proceso. ¿Cómo se sintió usted cuando leyó eso? Más allá de otras consideraciones. No, o sea, horrible. Eso es algo que no se puede ni explicar. O sea, tú ver que condicionen a tu hijo a hablar en contra tuya es algo muy bajo. Eso no... Y te puedo decir, sí, claro, en esa última entrevista, fueron como 7 entrevistas al INASIF. No habían recogido nada importante y en la última, claro, la madre lo lleva, no consigue nada, sale, lo que te digo está escrito en la entrevista. Sí, yo confirmé que está escrito porque yo tenía la duda, porque Sí. le había escuchado a usted decir en su canal de YouTube, en donde usted dice, el niño sale de la sala de entrevista, se va con su madre al carro y la madre le dice tal cosa. Yo preguntaba cómo el doctor lo sabe. Claro. Y después está especificado allí que fue de esa manera. Claro, la madre se O lo sea, hay un texto que así lo certifica. La madre se lo lleva, le dice en el vehículo, si tú no hablas, me van a meter presa. Ya el niño tiene cerca de 7 meses que no ve a su padre, ha perdido a su padre, entonces... Pero la madre, según lo que está escrito, le dice, si tú no dices la verdad, me meten presa. Pero no le dice, según lo que está escrito allí, si tú no dices que fue tu papá. Correcto, pero no es la primera vez que están hablando de eso. O sea, ya cuántas veces le habrá O sea, ¿usted cree que el dicho? niño fue inducido? No, totalmente, y está demostrado porque no fue solo en esa ocasión, sino, me adelanto un poquito, me voy a la cámara La cámara Gesell. donde el niño Kate también me acusa. Pero, o sea, como dicen, no hay un crimen perfecto. Al final de la entrevista, el niño dijo, mi mamá dijo que me iban a preguntar si ella me había dicho, y obvio, yo iba a decir que no. Entonces, lo está diciendo él mismo. Doctor, ¿cuáles fueron sus condiciones en la cárcel? Tanto en Moca como posteriormente en Rafey. Si no me equivoco, por algunos datos que leí en el expediente, usted compartía con 32 personas en Rafey. Bueno, más 36. ¿Sabes qué? Bueno, es un... ¿Cuáles eran sus condiciones en la cárcel? Es una cárcel, como llaman, del nuevo modelo. Tiene la ventaja que hay igualdad para todo el mundo, no hay privilegios absolutamente para nadie y, bueno, tenemos que compartir una celda de 6 personas en un pabellón que me tocó el más pequeño, que era de 36, hay de 50, de 59. Pero honestamente estaba en un pabellón donde personas tranquilas. ¿Usted se sentía seguro? Sí, eran personas, por lo menos que estaban ahí, muy respetuosas e igual de las autoridades. No hay privilegios para nadie, pero si usted cumple las reglas, el trato es respetuoso. ¿Le garantizaron atención médica? Bueno, ahí es diferente. O sea, yo tuve varias dificultades, varios problemas de salud por mi historial médico. Fue difícil, sí llegué a salir, no puedo decir que no. No las veces que necesité hacerlo, no con la frecuencia que necesitaba hacer las evaluaciones, pero de alguna manera, por lo menos lo mínimo, lo obtuve. Doctor, usted comenta la situación en la que usted se ha visto envuelto. Hay una pregunta casi obligada y es ¿por qué usted decide hablar
Porque hasta ahora habíamos tenido la posición de sus abogados, hemos tenido la posición incluso de la madre que fue entrevistada aún con su identidad guardada, cosa con la que yo estoy de acuerdo. Y de hecho le adelanto, si nosotros tenemos que entrevistarla también lo vamos a hacer protegiendo su identidad para tratar de resguardar la integridad del niño lo más posible, porque hasta ahora ella es la que tiene la guardia y custodia del menor. Sí. Entonces, la pregunta acá es ¿por qué usted decide hablar? Mira, desde el principio pensábamos no hacerlo, de hecho habíamos decidido no hacerlo porque mi hijo es un menor. O sea, la madre comenzó a exponerlo en los medios desde el inicio, la madre y el padrastro subiendo informaciones médicas, subiendo las evaluaciones del INASIF a las redes sociales, todo eso un desastre. Los abogados buscaron la manera, pusieron una denuncia, buscaron la manera que eso parara, gracias a Dios, pero ellos hicieron el caso demasiado mediático y bueno, y finalmente dos cosas. Primero, que se sepa la verdad y lo segundo, que ella más como una misión. Yo quiero que de alguna manera mi caso sirva de ejemplo para que esto no siga pasando en esta sociedad, porque es muy penoso que sin pruebas suficientes te apresen, te quiten 2 años y pico de tu vida, para eso 1 año y pico, y que después es que se demuestra, ok, es inocente, no había razón para esto, no había razón para enjuiciarlo. O sea, es muy penoso y no quisiera que, o sea, quisiera que eso pase lo menos posible a nadie. Vamos a ir a comerciales, doctor. Ya regresamos con más de Siendo Honesto. Regresamos con más de Siendo Honestos. Gracias a ustedes por estar con nosotros en una entrevista especial hoy con el doctor Piero Perrone. Doctor, el proceso sigue en curso. Uno de los elementos que más se ha debatido en medios de comunicación y que se le ha dado como característica al proceso es que su familia es connotada en Santiago, que usted viene de una familia conocida. Y yo quiero preguntarle directamente si usted considera que esa posición le ha beneficiado durante el proceso. No, al contrario, me ha perjudicado muchísimo, porque crea mucho morbo en las personas y mucha prensa y el caso se hizo público y el sensacionalismo y la cosa, eso es lo único que ha hecho es hacerme daño. Más que lo han magnificado, o sea, mi familia tiene acciones en un centro médico, pero eso no significa nada, o sea, trabajamos mucho, trabajamos bastante. Y de hecho, ya yo ni siquiera estaba viviendo en Santiago. Yo tengo 8 años viviendo en Santo Domingo. O sea, lo que me interesa es mi práctica médica. ¿Sabe usted bueno, esta pregunta es, si sabe usted si alguien de su familia, porque en el caso suyo usted estaba preso, si alguien de su familia ha intentado cambiar alguna actuación del Ministerio Público ofreciendo dinero, ofreciendo alguna situación, algún beneficio, algún favor? ¿Eso ha ocurrido? No, es otra de las mentiras. ¿Digo al Ministerio Público o a la parte querellante? No, ninguna de ambas. Son de las mentiras que han querido decir para ensuciar más el caso. Lo único que yo sé de dinero es lo que está escrito en la documentación. La madre pide 10 millones de pesos. O sea, que madre afectada le pone un valor al sufrimiento del hijo. O sea, eso es lo único Bueno, que ellas piden dos cosas. Ellas piden que se mantenga la prisión y adicionalmente piden el recurso. Establecen las dos solicitudes. Sí, así es, pero ¿qué sentido tiene el dinero si eso fuera verdad? Usted lo que quiere es que a esa persona le caiga todo el peso de la ley. ¿Usted ha hablado con su ex esposa Cintia recientemente? ¿Hace cuánto ustedes no hablan? No. Desde que comenzamos el proceso de la guarda, cuando yo solicité la guarda al menor, perdimos ¿Esa la relación se comunicación. deterioró con el tiempo después de que ustedes se divorciaron? Es que mira, realmente nunca hubo una relación después que nos divorciamos. Diríamos que es neutro. O sea, cuando necesitaba hablar algo de niños,
Se limitaba al tratamiento del niño. Exactamente, y ella igual, o sea, me pregunta relación, yo digo, no había, ni buena ni mala, no había relación. O sea, que no se produjo ningún evento. Porque hay otra pregunta que a mí me surge revisando toda esta documentación. ¿Qué motivación tendría ella para decir esto? Y uno revisa otros casos Bueno. y advierte, por ejemplo, intenciones de venganza. No, ¿Por qué ella querría vengarse de usted, si fuese el caso? ¿Por qué? ¿Por qué? claro, pero que es sencillo. Mi hijo primero empieza a decir que quiere vivir a Santo Domingo. Después no me lo deja ver, no llegamos a un acuerdo en régimen de visita. La demando solicitando la guarda. En audiencia, en la segunda audiencia de la guarda, la jueza dice en audiencia que el niño no dijo lo que su mamá alega, que el niño le gusta ir a Santo Domingo y consta en las actas que tenemos ahí. Entonces la jueza dice que ella va a mandar otra evaluación y que para diciembre del 2019 ella iba a fallar un régimen provisional de visitas. Y luego iba a ver qué pasaba con la guarda. Y ahí fue la detonación, porque hasta entonces era el chofer el acusado. Pero luego del 24... ¿Al chofer no se le investigó? No. ¿No hubo un proceso contra el chofer? Bueno, el Ministerio Público no lo quiso evaluar y la madre tampoco insistió en eso. ¿Y usted además piensa que él no llevó adelante ninguna acción? No. ¿Usted cree que fue acertado que no se investigara a Raúl? Claro, no se investigó per se, pero la que puso la denuncia debía estar pendiente que se investigara, pero hubieron evaluaciones psicológicas que no revelaron nada de eso. Entonces, ¿por qué la madre no insistió con eso? Porque ya yo no tenía contacto con el niño. Ella había cumplido hasta ese momento lo que quería, lo había obtenido con eso. ¿Usted piensa que ella llevó adelante este discurso y todo este caso para evitar que usted se quedara con la custodia del menor por esta razón? Claro, incluso es hasta evidente cuando evalúas las entrevistas del niño hasta que comenzamos el proceso de la guarda y después, o sea, es una versión que cambia bastante. Doctor, cuando uno evalúa otros casos de presunta violación, hay una pregunta recurrente entre los especialistas y es si en el seno familiar de una o de la otra parte hay casos recientes precisamente de eso. ¿Sabe usted de casos de violación o incesto que se hayan producido en su seno familiar? No, en el mío no, para nada. ¿No tiene usted una historia de recuerdo de nada de esto? ¿Eso no ha estado en ningún momento No, nunca. en el discurso? No, nunca. No, gracias a Dios. Doctor, este caso también tiene algo muy difícil y es desde la perspectiva no solamente de la reputación, sino de la lucha emocional que hay en cada una de las partes. En su caso específico, ¿ha pensado usted en algún momento en llevar adelante un proceso en contra de la madre después de que concluya el caso? Porque, repito, el caso todavía está en curso. Está en curso a medias, porque realmente la jueza falló que no, aunque pudiera... Pero hay apelación. Sí, aunque pudiera... Y el Ministerio Público ha dicho que apelar, por eso insisto en esto, porque he hablado con el Ministerio Sí. Público e insisten en que van a apelar, y he hablado con la parte querellante e insisten en que van a apelar, y en la Corte de Apelación, lamentablemente usted no tuvo ganancia. Bueno, en el momento En el momento del proceso. Sí, aunque esto es diferente. Pero bueno, mira, Sí. realmente ha sido una carga emocional muy fuerte, muy fuerte. Y en este momento yo lo único que necesito es paz, tranquilidad, pasar tiempo con mi esposa, mis hijas, mi madre. No estoy todavía pensando qué voy a hacer a futuro. Honestamente no sé. En este momento es tratar de recuperar el tiempo perdido en todo este proceso. Doctor, ¿usted cree en Dios? Bastante. Y es lo que me ha dado la fortaleza para soportar esto. En los momentos en que usted estaba en prisión, ¿en qué pensaba? Bueno, pensaba de todo. Y gracias a Dios, por suerte, donde estaba ahí en Rafael, hay una iglesia católica y fue mi refugio. ¿Qué le ha dicho su hija mayor? Porque con el más pequeño no ha podido usted hablar, por las mismas razones del caso. Correcto. Pero su hija mayor,
mi hija se afectó bastante, como es evidente, y sentía mucha impotencia, mucha rabia. Se quejaba mucho de todo, que porque esto. Y bueno, lo que es normal, o sea, y tengo una relación con mi hija maravillosa. Igual con mi primera esposa también, o sea, eh, se afectaron mucho, incluso ella también. Gracias a Dios, bastante contentas que se ha visto la verdad actualmente y bueno, tratar de eso, recuperar el tiempo perdido. Cuando hay casos de esta índole, incluso cuando uno tiene un problema mucho más sencillo que el que usted se ha visto involucrado, uno casi siempre está pensando en cómo concluye y idealiza a veces el momento en cómo ya la situación se va a aclarar, cómo uno se ve quizás en un futuro más inmediato. ¿Cómo cree usted que va a terminar esto, doctor? Para usted y para su hijo. ¿Cómo lo visualiza? Bueno, Sobre todo para eso, para recuperar, si es posible, de alguna manera esa relación familiar. mira, en el expediente las cosas están tan claras que esta fue la primera audiencia que se conocieron realmente las pruebas. Y de una vez se dicta un lugar, la jueza fue muy precisa en todo. Yo entiendo que así mismo lo va a plasmar en la sentencia y ojalá no llegue a esa corte, porque honestamente no quisiera volver a un Palacio de Justicia nunca en mi vida, pero si llega a corte, fuera del estrés, no creo que vaya a pasar nada, porque es que las cosas están muy claras, no hay persistencia en la incriminación, se contradicen una cosa con otra. Eso no hay manera de que eso, no hay manera lógica, humana, de que eso siga adelante. Según su testimonio y según lo que considera su defensa, eh, ustedes establecen su inocencia y establecen que la mamá ha guiado al niño. Eso tiene Así. una connotación también personal para el menor, y es que su Sí, figura materna está siendo, desde la otra perspectiva, acusada por su figura paterna de emprender una batalla no solamente legal, sino de una serie de acusaciones difíciles. Eso va a generar una situación para su hijo en el futuro bueno, también. lo que pasa es que no he sido yo quien ha acusado. Sí. Yo lo único que he hecho es defenderme. Y lo que dices es lamentable. O sea, mi hijo es el más afectado de todo. Yo estuve preso, yo todo. Pero, o sea, yo prefiero no pensarlo porque me da mucha impotencia saber lo que está pasando mi hijo. Doctor, en las anotaciones que yo hice, normalmente yo para siendo honestos no hago anotaciones. Casi siempre tenemos una conversación sin documentación, pero dado su caso tenía que hacerlo porque es un caso extenso. El Ministerio Público habla de una mujer que se llama Mercedes Altagracia Cabrera y dicen que es la niñera del niño y que ella presenció el momento en el que el niño le habría acusado a usted de haberle ultrajado. ¿Usted ha conversado con esa señora? ¿Qué pudo haber ocurrido allí? No hemos conversado con ella, pero él lo que dice es que ella iba en el En el vehículo vehículo. con la madre cuando el niño dijo eso. Es la trabajadora de la casa de la madre que vive con ella bajo el mismo techo. Eh, Hay una relación de dependencia de esa señora con la madre y además fue lo mismo que conversamos que dijo el niño cuando la madre le dijo que si no hablaba le iban a meter presa. O sea, Vamos a ir a una pausa, doctor. Cuando regresemos hablemos de otros casos. Yo entiendo que también usted conoció a otras personas que han sido acusadas de cosas similares y que están en prisión. así Yo es. conocí a varios, pero en otro centro de detención. Y creo que vale la pena también que nos comente sobre eso. Ya vamos a regresar con más. Listo. Regresamos con más. Esto es Siendo Honestos. Hoy conversando con el doctor Piero Perrone, una entrevista especial para Siendo Honestos. Doctor, cuando usted estuvo en prisión, ¿conoció otros casos similares al suyo? Sí, sí, bastantes. O sea, lamentablemente, o sea, mi caso no es el único. Yo soy uno más que gracias a Dios pude demostrar a tiempo que no es verdad mi acusación.
Pero hay muchas personas presas. De hecho, ahí he visto que dicen que 60% de la población penitenciaria es preventiva. Es preventivo, sí. Y lo que vi, sí, hay muchas personas preventivos, incluso hasta condenados, que no debe ser. O sea, sencillamente porque no se investigó lo que debía investigarse. Después de estos 2 años, ¿usted cree en la justicia? Sí, lamentablemente es difícil. La justicia tiene una debilidad importante y es que no hay una investigación suficiente antes de detener a una persona, ni antes de apresarla. Porque, pongo, por ejemplo, mi caso, a mí nunca ni siquiera me interrogaron, ni nada. Yo me enteré de lo que me acusaban después que estaba detenido. O sea, eso no es justo, ni conmigo ni con nadie. O sea, primero ¿A usted nunca que lo llamaron a investiguen bien. testificar a un interrogatorio previo? Nada, yo me enteré de qué me acusaban cuando estaba detenido. ¿Y qué imaginó usted cuando llegaron a detenerlo? ¿Qué pensaba de qué se trataba? No tenía idea, tú, porque o sea, yo he tenido una vida muy recta, el que me conoce lo sabe. Cuando llegan a mi oficina y mi secretaria me dice que lo anda buscando la policía, yo, "Pues, que pasen". O sea, y la sorpresa cuando que tenemos que llevarlo, yo, vamos. Pero la sorpresa cuando llego allá, entonces son cosas muy penosas que no deben pasar, no deben pasar. El rol de la familia en situaciones como esta es importante. Entiendo que usted tiene una conexión cercana con su madre. Sí, sí, ¿Ha sido importante para usted? mi talón de Aquiles. Tú ahí todo el tiempo para darme su soporte, ese aliento que uno necesita en los momentos más difíciles. Y hizo todo lo humanamente posible porque se demostrara la realidad. Doctor, estoy casi concluyendo. Eh, Así como le pregunté si usted había, de alguna manera, usted o alguien de su familia había intentado forzar alguna decisión utilizando o valiéndose de recurso económico o de presión alguna con la parte querellante y con el Ministerio Público, le voy a hacer la pregunta a la inversa. ¿Ha recibido usted o alguien de su familia o de su defensa algún ofrecimiento que no esté de acuerdo a la ley para decir algo que usted no tenía que decir, para forzar algún testimonio, en este caso o en algún otro? No, no, realmente no. Doctor, usted habla y su defensa de un síndrome que se llama síndrome de alienación parental. Sí, Eh, ¿Usted cree que su hijo está siendo víctima de esto? sí, Legítimamente, sí, en su última convicción. no, y es muy, muy evidente. O sea, con simplemente ver la documentación, o sea, mi mamá me dijo esto, o sea, es muy evidente que es un típico claro de síndrome de alienación parental. Y es una pena que en este país sea tan desconocido. O sea, en países desarrollados, Europa, España, o sea, es algo muy conocido y se usa bastante. Y el conocimiento de eso evita que casos como el mío lleguen tan lejos. ¿Qué le preocupa más al doctor Piero Perrone? ¿Lo que ha ocurrido con su reputación en estos 2 años o las consecuencias que va a traer para su hijo el proceso? No es evidente porque lo más importante es el niño. O sea, y también mi hija, que espero en Dios que lo supere más fácil porque ya es más adulta y entiende más. Lo de la reputación, mira, el que me conoce yo no tengo que darle explicaciones porque me conoce. El que no me conoce sencillamente va a creer lo que quiera creer. O sea, eso se lo dejo al tiempo y a Dios. Me preocupa mucho mis hijos, claro. O sea, que podamos todos superar esto y en algún momento olvidarlos y que se borre de la memoria de todos en algún momento. Doctor Perrone, muchísimas gracias. Gracias Ha a sido ustedes. una entrevista interesante. ¿Piensa usted en algún momento del proceso, qué pasaría si usted tuviese que volver a prisión por alguna decisión? ¿Eso está en su mente?
Honestamente no. En mi mente no está esa posibilidad. En su mente la posibilidad es retomar la vida que usted tenía anteriormente. Correcto, irme reintegrando a mi vida cotidiana poco a poco. ¿Su consulta operativa? Decidí tomarme este mes para compartir, esposa, amigos. A partir del próximo mes, ya Dios mediante, me reintegro a laborar. ¿Cuál ha sido el cuestionamiento más difícil que usted entiende ha recibido? Eh, Quizás direccionado a alguna persona que le haya cuestionado directamente y que usted no lo esperaba así, o algún sector de la sociedad que para usted era importante. Mira, cuestionamientos así directos no los he tenido, gracias a Dios. Como te digo, el que me conoce, que tiene la confianza de hablarme, de conocerme, no tiene duda. ¿Y cuál ha sido el respaldo más importante que usted cree ha recibido, además del de su mamá, que me lo ha mencionado? No, mi esposa, mis amigos, pacientes, médicos, empresarios, o sea, es que tantas personas que es sorprendente, tantas personas que se volcaron a dar su cara, o sea, es sorprendente, es muy reconfortante. Me mencionó usted que se refugiaba en Dios en los momentos de oscuridad. Así es. ¿En algún momento usted perdió quizás digo el juicio por utilizar esta palabra, pero desde la perspectiva de la tranquilidad y la conformidad, ¿siente usted que en algún momento usted perdió la estabilidad? Sí, sí. ¿Puso en duda, por ejemplo, la vida, su familia? Tanto así no, pero sí hubieron momentos muy difíciles que cuando más tú ves que hay personas con casos como el tuyo que son inocentes, que los condenan, que no es cierto, o cuando yo solicitaba una prueba y se opone la fiscalía a que se haga la prueba, se opone la madre que se haga la prueba y lo retardan, a veces es muy desalentador. Gracias a Dios me pasaba rápido, puede durar 1 o 2 días así, pero se me iba pasando, no fue gracias a Dios tan fuerte. Usted parece ser un hombre tranquilo, yo no lo conocía personalmente. Así es, así es. Pero se ha casado 3 veces. Sí, así es. Bueno, doctor, yo le agradezco que... Pero estoy en la tercera y la última. ¿Esta es la tercera y la última? Sí, no, mi esposa es maravillosa y fue mi soporte. Le agradecemos, doctor, que haya estado con nosotros en este espacio. Gracias. Que tenga buenas noches. Gracias. Nos vemos el próximo domingo. Esto ha sido Siendo Honestos con el doctor Piero Perrone. Hasta una próxima oportunidad. Recuerde que tenemos nuestro canal de YouTube. Háganos allí sus comentarios. Allí los vamos a estar leyendo y revisándolos, por supuesto, para próximo contenido. Denle a la campanita además. Bye, bye. Buenas noches.